Imagina encontrarte con alguien que conoce todos tus secretos más oscuros y aún así te ofrece esperanza. La mujer samaritana vivió este encuentro extraordinario, pero hay un detalle que pocos conocen: los 5 maridos. ¿Quiénes eran realmente? ¿Qué simbolizan? Prepárate, porque esta historia contiene un mensaje que te sorprenderá y te hará reflexionar profundamente. El encuentro en el pozo. Tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del terreno que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Juan 4:4-6. La historia de la mujer samaritana comienza de manera aparentemente ordinaria. Jesús está viajando desde Judea a Galilea y decide pasar por Samaria. Sin embargo, este simple detalle esconde una riqueza de significado. ¿Por qué tenía Jesús que pasar por Samaria? La ruta más común para los judíos de esa época era evitar Samaria, cruzando el río Jordán y tomando un camino más largo para no tener contacto con los samaritanos. Un grupo con quien los judíos tenían conflictos históricos y religiosos. El texto indica algo más profundo. Jesús no solo tenía que pasar por Samaria por razones geográficas, tenía una misión divina. Este encuentro no es una casualidad, sino un acto intencionado para romper barreras culturales, religiosas y sociales. Este punto nos desafía hoy a considerar: ¿cuántas veces evitamos lugares o personas que no entendemos, en lugar de enfrentarlos con gracia y amor? Para comprender plenamente la importancia de esta interacción, necesitamos sumergirnos en el contexto histórico de los samaritanos. Originarios del antiguo reino del norte de Israel, los samaritanos eran un grupo mixto que había adoptado algunas costumbres y creencias de los pueblos paganos tras la conquista asiria en el siglo VIII a.C. Aunque compartían con los judíos una fe basada en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, tenían diferencias significativas. Adoraban en el monte Gerizim en lugar de Jerusalén. Y su interpretación de las escrituras era distinta. Estas diferencias crearon una animosidad que persistió durante siglos. Los judíos consideraban a los samaritanos como impuros y herejes, mientras que los samaritanos veían a los judíos como arrogantes y exclusivistas. La tensión entre ambos pueblos era tan grande que incluso hablar con un samaritano se consideraba indigno para un judío. El relato enfatiza un detalle aparentemente mundano: Jesús estaba cansado. Este momento revela la humanidad de Jesús. No solo es el Hijo de Dios, también es completamente humano, experimentando las fatigas y necesidades físicas que enfrentamos diariamente. El pozo de Jacob, un lugar con una rica herencia histórica, simboliza una conexión con las promesas de Dios a través de las generaciones. Es en este lugar de significado histórico y práctico donde Jesús, cansado y sediento, se sienta a descansar. Aquí encontramos un profundo contraste: el Hijo de Dios, quien puede ofrecer agua viva, se sienta junto a un pozo terrenal porque necesita agua física. Este detalle nos invita a reflexionar: Jesús no está lejos de nuestras experiencias humanas, Él entra en ellas. Si Él estuvo dispuesto a sentir fatiga y sed, ¿qué aspectos de nuestra humanidad podríamos ofrecerle en este momento? El relato menciona que todo esto ocurre alrededor de la hora sexta, es decir, el mediodía. Este detalle es crucial porque revela un aspecto importante sobre la mujer que está a punto de aparecer en la historia. En las culturas del Medio Oriente antiguo, las mujeres solían ir al pozo a sacar agua temprano en la mañana o al atardecer, cuando las temperaturas eran más frescas. Sin embargo, esta mujer viene al pozo en el calor del día, un horario inusual que sugiere que podría estar evitando a otras personas. ¿Por qué alguien elegiría exponerse al calor del mediodía? La respuesta comienza a revelarse más adelante, pero este detalle nos lleva a considerar: ¿qué cargas emocionales o sociales podrían estar llevando las personas que evitamos o juzgamos? El pozo de Jacob no es solo un lugar físico, sino un símbolo de provisión y encuentro. A lo largo de las Escrituras, los pozos son escenarios de encuentros significativos. Por ejemplo, Génesis 24, el siervo de Abraham encuentra a Rebeca junto a un pozo, quien se convierte en la esposa de Isaac. Génesis 29,
Jacob conoce a Raquel en un pozo. Éxodo 2, Moisés defiende a las hijas de Jetro en un pozo. Estos relatos establecen una conexión simbólica. Los pozos son lugares donde ocurren transformaciones y comienzos. Jesús, al sentarse junto a este pozo, está marcando el inicio de un encuentro que no solo cambiará la vida de una mujer, sino que impactará a toda una ciudad. En nuestra vida moderna, los pozos pueden simbolizar lugares comunes donde buscamos saciar nuestras necesidades. Puede ser una rutina diaria, un lugar de trabajo o incluso una plataforma digital. Así como la mujer samaritana se dirige al pozo con un cántaro vacío, muchas veces nos acercamos a nuestras actividades diarias buscando llenar vacíos emocionales o espirituales. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a encontrarnos con Jesús en esos lugares ordinarios? Mientras Jesús se sienta junto al pozo, aparece una figura inesperada, una mujer samaritana. Hasta este momento, todo el relato ha estado construyendo un ambiente de anticipación. Los lectores del Evangelio original, familiarizados con las costumbres de la época, habrían entendido de inmediato que algo extraordinario estaba por suceder. Jesús, un maestro judío, está a punto de romper varias normas culturales y sociales al iniciar una conversación con esta mujer. Pero lo que comienza como un simple pedido de agua se convierte rápidamente en un diálogo profundo que expone verdades espirituales y cambia vidas. Una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo, «Dame de beber». Juan 4:7. ¿Por qué un hombre judío, especialmente un maestro, se dirigiría a una mujer samaritana de esta manera? ¿Qué ve Jesús en ella que otros han ignorado? Estas preguntas quedan en el aire, dejando a la audiencia con un deseo de saber más. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, «Dame de beber». Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?» Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Juan 4, 7-9. El encuentro entre Jesús y la mujer samaritana marca el inicio de un diálogo que, a simple vista, parece ordinario, pero está cargado de significado cultural, espiritual y social. Jesús rompe al menos 3 barreras importantes al dirigirse a ella. Barrera de género. En la cultura del primer siglo, especialmente entre los judíos, los hombres rara vez hablaban con mujeres en público, y mucho menos con mujeres desconocidas. Esta restricción era aún más estricta para los rabinos, quienes se esperaría que evitaran cualquier apariencia de impropiedad. Barrera étnica. Como ya se mencionó, judíos y samaritanos no se trataban entre sí debido a diferencias históricas y religiosas. Barrera social. La mujer samaritana no solo pertenece a un grupo despreciado por los judíos, sino que su presencia en el pozo al mediodía insinúa que es marginada incluso entre su propia comunidad. Cuando Jesús le pide agua, no solo está iniciando una conversación, está haciendo un acto radical que desmantela las normas sociales de su tiempo. Esta simple solicitud revela algo profundo. Jesús ve a las personas como individuos, no como estereotipos o etiquetas sociales. La reacción de la mujer samaritana es inmediata. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Su pregunta no es simplemente una curiosidad, es un reflejo de la hostilidad y separación que existía entre judíos y samaritanos. Para ella, la acción de Jesús es desconcertante. En este punto, podemos detenernos a reflexionar sobre cómo nuestras propias expectativas culturales o prejuicios pueden moldear la forma en que respondemos a las personas. ¿Estamos preparados para aceptar un acto de bondad o una palabra de verdad de alguien que no encaja en nuestras ideas preconcebidas? Jesús responde a su pregunta con una declaración intrigante. Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua viva. Juan 4:10. Esta respuesta introduce un nuevo nivel en la conversación. Jesús pasa de hablar de agua física a un concepto espiritual, el agua viva. En el contexto de la época, el término agua viva podía referirse a agua corriente o de manantial, que era más deseable que el agua estancada de un pozo. Sin embargo, Jesús lo utiliza como una metáfora para algo mucho más profundo. Espiritual, Jesús está hablando de la salvación y la vida eterna, un regalo que solo Él puede dar. Esta agua viva representa el Espíritu Santo que satisface las necesidades espirituales más profundas del ser humano.
práctica, también apunta a una transformación interior. Así como el agua corriente limpia y renueva, el agua viva de Jesús tiene el poder de limpiar y renovar nuestras almas. Relacional, Jesús está ofreciendo a la mujer algo que trasciende las divisiones sociales y religiosas, una conexión directa con Dios. La oferta de Jesús no solo es relevante para la mujer samaritana, también lo es para nosotros hoy. Todos buscamos algo que sacie nuestras necesidades más profundas, ya sea en relaciones, logros o posesiones. Jesús nos invita a dejar de depender de fuentes temporales y a buscar la fuente eterna. La mujer responde con incredulidad. Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Juan 4, 11-12. Aquí vemos que ella interpreta las palabras de Jesús de manera literal. Su respuesta también refleja una mezcla de escepticismo y orgullo cultural. El pozo de Jacob era un símbolo importante para los samaritanos, un recordatorio de su conexión con los patriarcas. Al comparar a Jesús con Jacob, está desafiando implícitamente su autoridad. Jesús no se deja intimidar por su escepticismo. En lugar de corregirla o discutir, amplía su declaración. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4, 13-14. Con estas palabras, Jesús hace una clara distinción entre las necesidades temporales y eternas. La sed física siempre regresará, pero la sed espiritual solo puede ser satisfecha permanentemente a través de él. Este contraste nos desafía a considerar, ¿estamos invirtiendo nuestras vidas en cosas que solo satisfacen temporalmente, o estamos buscando aquello que tiene valor eterno? La mujer, intrigada pero aún no completamente consciente de lo que Jesús está ofreciendo, responde: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Juan 4:15. Su respuesta muestra un deseo de comodidad más que una comprensión espiritual. Todavía está pensando en términos prácticos, evitar la ardua tarea de sacar agua del pozo. Sin embargo, esta petición abre la puerta para que Jesús profundice aún más en su vida personal. El diálogo entre Jesús y la mujer samaritana sigue siendo relevante hoy. Nos muestra cómo Él nos encuentra en nuestra cotidianidad y utiliza nuestras necesidades inmediatas para señalar nuestras necesidades eternas. Nos invita a examinar qué barreras sociales, culturales o personales hemos puesto que nos impiden escuchar a Dios. ¿Estamos dispuestos a permitir que nuestras interacciones diarias se conviertan en momentos de transformación espiritual? ¿Estamos buscando soluciones temporales cuando lo que realmente necesitamos es el agua viva que solo Jesús puede ofrecer? La conversación está a punto de tomar un giro inesperado. Jesús ha llevado a la mujer samaritana a un punto de interés y curiosidad, pero ahora introducirá un tema mucho más personal, su vida pasada y su necesidad de redención. Con una sola frase, Jesús cambiará la dinámica de la conversación. Ve, llama a tu marido, y ven acá. Juan 4:16. Esta simple instrucción no solo revela su conocimiento sobrenatural, sino también su intención de abordar la raíz de su ser espiritual. ¿Cómo reaccionará la mujer ante esta revelación? Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido, y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Juan 4:16-18. Después de captar la atención de la mujer samaritana con la oferta del agua viva, Jesús cambia el enfoque del diálogo. Le pide que llame a su marido, aparentemente algo fuera de contexto. Sin embargo, esta solicitud revela una intención profunda. Jesús quiere confrontar su realidad personal. La respuesta de la mujer, no tengo marido, es corta y directa, pero Jesús le responde con un conocimiento que no pudo haber obtenido de forma natural. Él revela no solo que ha tenido 5 maridos, sino que el hombre con el que vive actualmente no es su esposo. Esta declaración no solo sorprende a la mujer, sino que también lleva al lector a preguntarse, ¿quiénes eran estos 5 maridos? ¿Qué simbolizan en el relato?
Para comprender el significado detrás de los 5 maridos, debemos analizar el contexto cultural de la época. El matrimonio en la sociedad samaritana, los samaritanos, al igual que los judíos, veían el matrimonio como una institución sagrada. Sin embargo, la poligamia y el divorcio eran comunes en ciertos sectores, lo que a menudo dejaba a las mujeres vulnerables a ser abandonadas o trasladadas de un hombre a otro. El rol de la mujer, en esa cultura patriarcal, las mujeres dependían económicamente de los hombres. Una mujer divorciada o viuda podía enfrentar rechazo social, especialmente si tenía múltiples matrimonios. Por tanto, la vida de la mujer samaritana puede reflejar una historia de abandono, pérdida o malas decisiones. Pero, ¿hay algo más detrás de estos 5 maridos? Existen diversas interpretaciones de lo que representan los 5 maridos en el relato. Estas perspectivas no son mutuamente excluyentes, más bien, cada una aporta una dimensión adicional al significado de la historia. 1. Interpretación literal, relaciones pasadas. La interpretación más directa es que la mujer ha tenido literalmente 5 maridos. Esto podría ser el resultado de divorcios, muerte o relaciones ilegítimas. En esta interpretación, el énfasis recae en la compasión de Jesús hacia alguien que ha sido marginado por sus circunstancias personales. En el contexto moderno, esta interpretación nos invita a reflexionar sobre cómo tratamos a las personas que tienen un pasado complicado o una reputación cuestionable. Jesús demuestra que nadie está fuera del alcance de su gracia, independientemente de su historia. 2. Interpretación simbólica, los 5 reinos. Algunos estudiosos sugieren que los 5 maridos representan las 5 naciones extranjeras que los asirios llevaron a Samaria cuando conquistaron el reino del norte en el siglo VIII a.C. Estas naciones trajeron consigo sus propios dioses y prácticas religiosas, lo que llevó al sincretismo religioso entre los samaritanos. En esta interpretación, Jesús no solo está hablando de la vida personal de la mujer, sino también de la idolatría espiritual de su pueblo. Los 5 maridos simbolizan los falsos dioses que los samaritanos habían adoptado, y el hombre con el que ahora vive representa un estado de separación espiritual de Dios. Esto resalta una verdad universal: cuando buscamos satisfacción fuera de Dios, terminamos esclavizados a cosas que no pueden satisfacer nuestras necesidades más profundas. 3. Interpretación teológica, la sed espiritual. Otra interpretación se centra en la idea de que los 5 maridos representan intentos fallidos de la mujer de encontrar plenitud y propósito. Cada matrimonio podría simbolizar una búsqueda de felicidad, seguridad o identidad, pero ninguno logró satisfacer su sed. Esto se alinea con el tema central del pasaje: Jesús es la única fuente de agua viva que puede satisfacer plenamente las necesidades del alma humana. Esta interpretación invita a los oyentes a examinar sus propias vidas. ¿Qué maridos hemos buscado para llenar el vacío en nuestros corazones? La reacción de la mujer. La revelación de Jesús sobre su vida personal provoca una reacción inmediata en la mujer. Me parece que tú eres profeta. Juan 4:19. Esta declaración es significativa porque demuestra que ella reconoce en Jesús algo más que un hombre común. Sin embargo, en lugar de continuar hablando de su vida personal, la mujer cambia de tema y plantea una pregunta teológica sobre el lugar adecuado para adorar. ¿Por qué cambia de tema? Hay varias posibilidades. Evasión. La revelación de Jesús pudo haberla incomodado, llevándola a desviar la conversación. Interés genuino. Al reconocer que Jesús es un profeta, pudo haber aprovechado la oportunidad para resolver una cuestión religiosa importante. Sea cual sea el motivo, este cambio de tema no interrumpe la conversación, más bien, la lleva a un nivel aún más profundo. El diálogo entre Jesús y la mujer samaritana tiene varias aplicaciones prácticas para nuestras vidas hoy. Dios nos conoce completamente. La capacidad de Jesús de conocer los secretos más profundos de la mujer demuestra que no hay nada oculto para Él. Esto puede ser aterrador, pero también reconfortante, porque significa que Dios nos ama tal como somos, incluso con nuestras imperfecciones. La gracia sobrepasa nuestras fallas. Aunque la mujer tenía un pasado complicado, Jesús no la condenó. En cambio, le ofreció agua viva, mostrándole que su futuro no tenía que estar definido por su pasado. Confrontar la verdad lleva a la transformación. Jesús no evitó hablar de los 5 maridos, porque sabía que la mujer necesitaba enfrentar su realidad para recibir la sanidad espiritual.
De la misma manera, nosotros debemos estar dispuestos a permitir que Dios revele las áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas. El relato no termina aquí. Jesús ha captado la atención de la mujer, pero el próximo tema será aún más revelador. Cuando la mujer plantea la pregunta sobre el lugar correcto para adorar, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús responde con una declaración que transformará no solo su vida, sino también la comprensión de la adoración para generaciones futuras. ¿Quién tenía razón, los samaritanos o los judíos? ¿Cómo responderá Jesús a esta pregunta que divide a dos pueblos? Y, lo más importante, ¿qué impacto tendrá esta respuesta en nuestra comprensión de la adoración hoy? Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4, 20-23. Después de que Jesús confronta la vida personal de la mujer samaritana y revela su conocimiento sobrenatural de su pasado, ella redirige la conversación hacia un tema teológico. La pregunta sobre el lugar adecuado para adorar refleja un conflicto histórico y cultural entre judíos y samaritanos. Los samaritanos creían que el monte Gerizim era el lugar legítimo de adoración, basado en tradiciones locales y en su interpretación de la Torá. Por otro lado, los judíos sostenían que Jerusalén, específicamente el templo en el monte Sión, era el único lugar legítimo de adoración, basado en las escrituras hebreas y la tradición del rey David. Este conflicto no era solo teológico, era profundamente emocional y político. Para la mujer samaritana, preguntar a Jesús sobre este tema no solo era una forma de desviar la atención de su vida personal, sino también de buscar una respuesta a una disputa fundamental para su pueblo. En lugar de tomar partido, Jesús responde de una manera que transforma por completo la comprensión de la adoración. 1. La adoración trasciende los lugares físicos. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Con estas palabras, Jesús señala que la adoración a Dios ya no estaría limitada a lugares específicos. Esto fue radical, especialmente para una cultura donde los templos y los lugares de adoración eran centrales en la vida religiosa. Para los judíos y samaritanos, la idea de que el lugar de adoración no importaba habría sido difícil de aceptar. Sin embargo, Jesús estaba introduciendo un nuevo concepto, la adoración que se enfoca en el espíritu y la verdad en lugar de los rituales y las geografías. 2. La ignorancia frente al conocimiento. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Aquí, Jesús reconoce que los samaritanos habían adoptado prácticas religiosas mezcladas con influencias paganas, lo que les llevó a adorar a un Dios que no conocían completamente. En contraste, los judíos tenían un conocimiento más claro de Dios basado en la revelación de las Escrituras. Sin embargo, Jesús no utiliza este punto para humillar a la mujer, más bien, lo enmarca como un preludio a una verdad aún mayor: la adoración auténtica está disponible para todos, independientemente de su trasfondo. 3. La verdadera adoración, en espíritu y en verdad. La hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esta afirmación es el corazón de la enseñanza de Jesús sobre la adoración. Veamos qué significa. Adorar en espíritu significa que la adoración genuina no depende de rituales externos o lugares específicos, sino de una conexión interna y auténtica con Dios. El espíritu humano, Jesús está llamando a una adoración que nace desde lo profundo del corazón, guiada por el Espíritu Santo. Esto implica sinceridad, pasión y una relación viva con Dios. Libertad de la tradición. Al decir que la adoración ya no está limitada al monte Gerizim o Jerusalén, Jesús libera a los creyentes de las restricciones culturales y rituales, enfatizando que la adoración puede ocurrir en cualquier lugar donde haya fe verdadera. En la actualidad, esto nos recuerda que nuestra adoración no está confinada a las paredes de una iglesia o a horarios específicos.
Podemos adorar a Dios mientras trabajamos, cuidamos a nuestra familia o incluso en los momentos más tranquilos de soledad. Adorar en verdad implica que nuestra adoración debe estar basada en la realidad de quién es Dios, tal como Él se ha revelado en su palabra. Conocimiento correcto. La adoración no es solo emocional, también requiere una comprensión correcta de la naturaleza de Dios. Esto significa que debemos adorar al Dios verdadero, no a una versión distorsionada de Él. Integridad. Adorar en verdad también significa ser honestos con nosotros mismos y con Dios. No podemos acercarnos a Él con máscaras o pretensiones. En el contexto de nuestra vida moderna, adorar en espíritu y en verdad nos desafía a examinar nuestra relación con Dios. ¿Estamos adorando con sinceridad o simplemente estamos siguiendo un ritual? ¿Conocemos a Dios tal como Él se ha revelado o estamos proyectando nuestras propias ideas sobre Él? La declaración de Jesús no solo redefinió la adoración para la mujer samaritana, sino que también cambió el curso de la historia espiritual. 1. Inclusión de los gentiles. Al afirmar que la adoración no está limitada a lugares específicos, Jesús abrió la puerta para que todas las personas, no solo judíos y samaritanos, puedan acercarse a Dios. Esto fue un anticipo del Evangelio que se predicaría a todas las naciones después de su resurrección. 2. Transformación de la adoración cristiana. En los siglos posteriores, los cristianos adoptaron esta enseñanza como central para su fe. Aunque los templos y las reuniones comunitarias siguen siendo importantes, el énfasis está en la relación personal con Dios y en la adoración que fluye del corazón. 3. Relevancia para hoy. En un mundo donde las diferencias religiosas y culturales todavía dividen a las personas, las palabras de Jesús nos recuerdan que lo que importa no es el lugar o la tradición, sino la autenticidad de nuestra fe. Al escuchar estas palabras, la mujer comienza a ver a Jesús bajo una nueva luz. Hasta este punto, lo había percibido como un judío y luego como un profeta. Ahora, sus palabras la llevan a considerar si él podría ser algo más. Su respuesta inmediata: sé que viene el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas, refleja una esperanza latente en su corazón. Aunque los samaritanos tenían una comprensión diferente del Mesías, compartían la expectativa de que alguien vendría a traer la verdad. La respuesta de Jesús a esta declaración cambiará la vida de la mujer para siempre. Yo soy el que habla contigo. Con estas palabras, Jesús se revela como el Mesías esperado. Este es uno de los momentos más impactantes del Evangelio, ya que es la primera vez que él declara explícitamente su identidad. Y lo hace a una mujer samaritana, alguien considerado como un marginado tanto por los judíos como por su propia comunidad. ¿Cómo reaccionará la mujer ante esta revelación? ¿Qué impacto tendrá esta conversación en su vida y en su pueblo? En la próxima parte, exploraremos cómo este encuentro transforma a la mujer samaritana y la convierte en una testigo inesperada del Evangelio, llevando a todo su pueblo a conocer a Jesús. Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Juan 4, 28-30. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Juan 4:39. La respuesta de la mujer samaritana, de marginada a mensajera. Tras escuchar a Jesús declararse como el Mesías, la mujer samaritana experimenta una transformación profunda. Todo lo que había ocurrido en su vida, su pasado lleno de rechazos, sus relaciones fallidas y su búsqueda de respuestas espirituales, culmina en este encuentro personal con el Salvador. La frase clave aquí es: entonces la mujer dejó su cántaro. Este detalle, aunque aparentemente insignificante, tiene un significado profundo. Un cambio de prioridad. El cántaro simbolizaba su tarea diaria de buscar agua, pero en ese momento dejó de ser importante. La mujer había encontrado algo mucho más valioso: el agua viva que Jesús ofrecía. Un símbolo de su liberación, dejar el cántaro también puede interpretarse como un acto de abandonar el peso de su pasado y su vergüenza. Ya no estaba definida por su historia ni por la opinión de los demás. Un mensaje poderoso y valiente. La mujer no solo deja su cántaro, también corre hacia la ciudad para compartir su experiencia. Esto es notable porque,
como mencionamos anteriormente, ella era una marginada social. El hecho de que se atreviera a hablar con los hombres de la ciudad, quienes probablemente la habían juzgado y despreciado, demuestra el impacto transformador de su encuentro con Jesús. Su mensaje es breve pero poderoso. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Hay varias cosas notables en este mensaje. Honestidad, la mujer no intenta ocultar su pasado, de hecho, lo utiliza como evidencia del poder de Jesús. Este es un testimonio genuino que refleja transparencia y humildad. Una pregunta intrigante, en lugar de hacer una afirmación directa, formula una pregunta: ¿no será este el Cristo? Esto invita a su audiencia a investigar por sí mismos. Entusiasmo contagioso, su emoción y convicción son evidentes, lo que despierta la curiosidad de los hombres de la ciudad. El impacto en la comunidad. El testimonio de la mujer tiene un efecto inmediato. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Esto muestra cómo su valentía y transformación personal fueron suficientes para movilizar a toda una comunidad. Es importante reflexionar sobre lo inusual de esta situación. Los samaritanos y los judíos tenían una enemistad profunda. Que un grupo de samaritanos estuviera dispuesto a escuchar a un judío demuestra la influencia de la mujer. La marginación social de la mujer no fue un obstáculo para que fuera escuchada. Esto resalta cómo Dios puede usar a las personas menos esperadas para cumplir sus propósitos. Los samaritanos se encuentran con Jesús. Cuando los samaritanos llegan a Jesús, su curiosidad inicial se transforma en fe genuina. Juan 4, 40-42 nos dice: Entonces vinieron los samaritanos a él, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. 1. La invitación a quedarse. El hecho de que los samaritanos inviten a Jesús a quedarse con ellos es un acto de hospitalidad sorprendente, dado el contexto histórico de tensión entre judíos y samaritanos. Este gesto muestra cómo el mensaje de Jesús puede derribar barreras culturales y reconciliar a grupos divididos. 2. Fe basada en experiencia personal. Aunque el testimonio de la mujer fue crucial para llevarlos a Jesús, su fe no se quedó allí. Después de escuchar a Jesús, los samaritanos desarrollaron una fe basada en su propia experiencia con él. Este es un recordatorio de que el testimonio personal puede abrir puertas, pero cada persona necesita tener su propio encuentro con Dios. Lecciones prácticas para hoy. El relato de la mujer samaritana y su comunidad está lleno de lecciones relevantes para nuestra vida moderna. 1. Dios usa a los imperfectos. La mujer samaritana tenía un pasado lleno de errores y sufrimiento, pero eso no la descalificó para ser usada por Dios. Esto nos recuerda que Dios no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos. 2. El poder del testimonio personal. Aunque la mujer no tenía una formación teológica ni una vida ejemplar, su testimonio fue suficiente para cambiar una comunidad. Esto nos desafía a compartir nuestra fe, incluso si no tenemos todas las respuestas o sentimos que no somos dignos. 3. La importancia del encuentro personal con Jesús. Si bien el testimonio de la mujer fue el catalizador, los samaritanos necesitaban escuchar a Jesús por sí mismos. Esto nos enseña que, aunque el evangelismo es importante, nuestra meta final debe ser llevar a las personas a un encuentro personal con Cristo. El clímax del relato es la declaración de los samaritanos. Sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Esta afirmación es significativa porque trasciende las divisiones étnicas y religiosas. Los samaritanos reconocen a Jesús no solo como el Mesías de los judíos, sino como el Salvador de toda la humanidad. En un mundo dividido por diferencias culturales, políticas y religiosas, esta declaración sigue siendo relevante. Nos recuerda que Jesús vino para reconciliar a todas las personas con Dios, independientemente de su trasfondo o situación. Aunque el relato de la mujer samaritana termina aquí, las implicaciones de su encuentro con Jesús continúan. Su testimonio no solo transformó su vida y la de su comunidad, sino que también se convirtió en un ejemplo para generaciones futuras. Podemos imaginar cómo la mujer siguió compartiendo su historia y cómo su comunidad nunca olvidó el impacto de los 2 días que Jesús pasó con ellos.
¿Qué otras vidas habrán sido cambiadas por esta cadena de eventos?